Esta historia que vamos a contar va a desencantar a muchas de las señoras que leen la revista Hola y otras revistas similares y que se hacen lenguas hablando de la monarquía y de la aristocracia y de la nobleza suecas. Sí, y es una institución muy apreciada, es gente maravillosa, es gente estupenda, pero miren ustedes, ¿de dónde provienen? ¿De dónde proviene el rey sueco de hoy? De un cabo del ejército de Francia, de Bernadotte. ¿Quién era Bernadotte? Un militar que participó en las guerras que tuvo Francia a raíz de la Revolución Francesa, luego estuvo cerca de Napoleón, estuvo con él en nada menos que en la campaña de Italia, ya en las batallas de Rivoli, de Lodi, de Marengo, las grandes batallas que libró contra el imperio austrohúngaro, contra los austríacos, en particular Napoleón Bonaparte en Italia, donde se hizo famoso, donde se hizo grande. Luego vino, fue cónsul, se tomó el poder, ahí no lo acompañó Bernadotte, y sin embargo Napoleón siguió con él. Y Bernadotte siguió prestándole grandes servicios a Napoleón, fue vencedor de muchas batallas, en Alemania, en muchas partes, Bernadotte. Pero vean pues lo que son las cosas de la vida. Bernadotte terminaría convertido en un enemigo de Francia y en un enemigo de Napoleón. Los suecos lo invitaron, se fue para Suecia, trabajó con el ejército sueco para la unidad de Suecia, que comprendía Noruega entonces también, y los suecos lo amaron, y cuando llegó la gran batalla de toda Europa contra Napoleón, he aquí que Bernadotte, el cabo, el militar, el mariscal de Francia por nombramiento de Napoleón, se convirtió en el enemigo de Francia. Y que vino con sus tropas a pelear contra Napoleón y peleó en la batalla de Leipzig. Todos tenemos en mente Waterloo, pero Leipzig fue el gran desastre militar napoleónico. Y ahí estaba Bernadotte. Luego regresó a Suecia y murió el rey. Y cuando murió el rey, ¿quién iba a ser el rey de Suecia? Pues Bernadotte. Y Bernadotte subió al poder un día como hoy, 5 de febrero, en el año de 1818. Y de ahí vienen todos los reyes de Suecia a partir de Bernadotte. Y de ahí viene, por supuesto, toda la nobleza sueca que gira alrededor de ese rey, alrededor de esa nobleza que tiene ese origen tan extraño. No estamos diciendo nada contra los cabos y contra los tenientes y los capitanes y los mayores y los coroneles, ni más faltaba. Lo que estamos diciendo es que es extraordinariamente llamativo en la historia del mundo que el origen de una monarquía como la monarquía sueca sea el origen de un militar francés que luchó al lado de Napoleón, que luego lo traicionó, que combatió contra él en la batalla de Leipzig y que después logró la unidad de Suecia y Noruega, que estuvieron unidas mucho tiempo. Bernadotte, el rey Carlos XIV, es hoy nada menos que el origen de la gran nobleza sueca. Habrá que recordar también que Bernadotte estuvo tan cerca de Napoleón que se casó en primeras nupcias con una antigua amante suya, con Désirée, la famosa Désirée. Esa pues es la historia de Bernadotte, historia apasionante, un mariscal de Francia hecho por Napoleón tal en 1804 y en 1818 convertido en rey de Suecia en una monarquía que dura hasta nuestros días. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana en punto.